Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de frases de George Bernard Shaw. Este dramaturgo, es uno de los escritores más influyentes y conocidos de las Islas Británicas y fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y es autor de obras como Pigmalión o César y Cleopatra, etc. En algunas ocasiones ha sido considerado como el mayor dramaturgo después de Shakespeare y también fue conocido por sus polémicas opiniones, por ejemplo, criticando la democracia y aproximándose al régimen estalinista. A lo largo de su vida realizó numerosas reflexiones sobre diferentes aspectos y a partir de ahora comentaré algunas de sus frases. La primera dice así: la vida no trata de encontrarte a ti mismo, la vida trata de crearte a ti mismo. Por lo tanto, de lo que se trata, según Bernard Shaw, o Bernard Shaw, como digamos en español o con la pronunciación inglesa, no se trata solamente de lo que estamos reflexionando, sobre lo que queremos ser, sino sobre todo que con nuestras acciones demos forma a eso que aspiramos a ser o lo que queremos cumplir con nuestra vida. En definitiva, buscar proyectos, buscar planes, propósitos que sean propios, que sean deseados por uno mismo y a partir de ahí pues desarrollarlos de la mejor forma posible, con intensidad, con perseverancia y con tenacidad. En otra de sus frases dice lo siguiente: el hombre no deja de jugar porque se hace viejo porque deja de jugar. En definitiva, de lo que se trata en la existencia, en la vida, es de mantener la alegría y la ilusión hasta el último día de la misma, que no sabemos cuándo va a ser, en principio. En ese sentido, mantener esa ilusión, ese entusiasmo, esa alegría es fundamental. Y por eso también la importancia de combinar, de jugar, porque al final la vida son como juegos de acciones, juegos de realizaciones, y siempre se puede aprender de los errores cometidos, aunque por supuesto hay que intentar no cometerlos, etc. También en relación con la libertad tiene una frase muy conocida, Bernard Shaw, que dice: la libertad supone responsabilidad, por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto, porque muchas personas quieren que se les dé la vida ya dirigida, controlada, determinada, definida, para no tener que tomar demasiadas decisiones, cuando realmente lo bonito en la vida es precisamente tomar buenas decisiones, rectificarlas si es necesario y en ese sentido desarrollar una existencia pues mucho mejor. Por otra parte, también esto está en relación con la libertad de expresión, la libertad de movimientos, etc. En ese sentido, también él, Bernard Shaw, estaba a favor de los sueños y de las esperanzas y por eso dice en otra de sus frases: si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, es allí donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos debajo de él. En definitiva, llevar a la práctica las ideas que tenemos en mente, porque soñar nunca es perder el tiempo, al contrario, porque podemos intentar hacer nuestros sueños algo real, algo que se convierta en realidad. Y eso siempre es una tarea ardua, es una tarea complicada y compleja, pero que puede ser realizada. Por otra parte, también, pues él, en relación con la razón y lo irracional, tiene distintos planteamientos y uno de ellos es este que voy a leer ahora de él, de Bernard Shaw. El hombre razonable se adapta al mundo, el irrazonable intenta adaptar el mundo a sí mismo. Así pues, el progreso depende del hombre irrazonable. Parece algo contradictorio, pero es así. Los grandes inventores, grandes artistas, grandes científicos que han impulsado el progreso, pues a veces han tenido ideas que aparentemente eran descabelladas o planteamientos que también aparentemente no eran lógicos o no eran correctos, pero posteriormente se descubrió que tenían razón. Por lo tanto, también a veces tenemos que mostrar actitudes claramente divergentes de la corriente habitual de pensamiento para llegar a nuevos resultados. Eso no quiere decir que no sea importante la racionalidad o la razón, que lo es y mucho, pero a veces algo que parece irrazonable no lo es, si se analiza a fondo la cuestión, y eso también hay que considerarlo y valorarlo positivamente. Por otra parte, también en relación con otras cuestiones,
pues hay pues algunas frases del propio Bernard Shaw que parecen contradictorias, pero que reflejan un conocimiento de la psicología humana realmente extraordinario. Por ejemplo, la que dice: dos tragedias hay en la vida. Una es no lograr aquello que el corazón ansía, la otra es lograrlo. Y eso sucede porque si no se logra lo deseado pueden aparecer grandes frustraciones, en efecto, grandes desengaños, pero también lo conseguido, si es grande, pues parece que puede frustrar a la persona porque ya parece que no tiene más motivos para seguir actuando. En ese sentido se puede entender esta doble matización que realiza en esta frase el propio Bernard Shaw. Pero en cualquier caso siempre se pueden lograr nuevas cosas en la vida y los logros solo cesan con la muerte, en principio, porque después de la muerte también puede haber logros con lo realizado en vida. Por otra parte, también tenía unos planteamientos, Bernard Shaw, que podemos decir que eran realistas, pues en relación con el teatro, con la dramaturgia que él fue creando, con las obras teatrales que él fue construyendo. Y dice, por ejemplo, que la guerra no decide quién tiene la razón, sino quién queda, porque al final es el que sobrevive, el que vence la guerra de alguna manera. Y en ese orden de cosas y de situaciones, pues realmente manifiesta también la negatividad de la guerra y el absurdo de la destrucción provocada por la guerra, de las muertes, etc. En relación con el tiempo, pues también tiene una frase Bernard Shaw que es interesante y que dice: todo sucede en el mundo, tarde o temprano, si hay tiempo suficiente. En ese sentido, todo es posible, todo es imaginable, todo es pensable, y a veces incluso las personas se quedan cortas pensando lo que puede suceder y lo que pueden conseguir en la vida, porque generalmente consiguen mucho más de lo que pensaron y hacen muchas más cosas de las que previeron. En definitiva, la vida nos sorprende cada día con nuevas oportunidades, con nuevas posibilidades, y eso hay que tenerlo en mente, y eso sucede porque somos seres temporales. Por tanto, diríamos que el tiempo es nuestro activo más importante, y yo diría que es la esencia humana, el tiempo, el desarrollo del tiempo del que disponemos, podremos decir. Por otra parte, Bernard Shaw destaca la importancia de la flexibilidad en la realidad humana y dice: el progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada. En efecto, la flexibilidad, el adaptarse a los cambios, el ser flexible, es algo básico, porque eso puede dar lugar también a nuevos pensamientos, a nuevas ideas, a nuevos proyectos, a nuevos conceptos, y eso nos ayuda a alcanzar también las metas que pretendemos. Pero incluso Bernard Shaw insiste en el gran valor de las acciones, y por eso dice: una vida dedicada a cometer errores no solo es más honorable, sino más útil que una vida dedicada a no hacer nada. Porque en efecto la pasividad es lo peor que puede tener una persona, porque realmente no le hace avanzar, sino que lo mantiene en el mismo sitio. Por lo tanto, vale más intentar cosas, aunque algunas se consigan y otras no, que no hacer nada, porque de esa manera lo negativo está asegurado, la negatividad está afirmada sin ninguna duda. Por lo tanto, no hay que limitarse a imaginar, sino que hay que intentar llevar a cabo nuestras metas, porque el no intentar siquiera supone, diríamos, la nada, supone no conseguir nada, y ante eso, pues siempre es mejor la acción, aunque haya errores, aunque haya equivocaciones, aunque haya cambios, etc. Pero eso, por lo menos, está en nuestro haber, y eso es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos también. Por eso también en otra de sus frases dice Bernard Shaw: las posibilidades son numerosas, una vez que decidimos actuar y no reaccionar. Por lo tanto, debemos ser proactivos en la vida y no limitarnos a reaccionar a lo que nos ocurra, que es lo más habitual quizás en la mayor parte de las personas. Y en definitiva, él lo que promueve es una vida activa, una vida de decisiones, una vida realmente de impulsos, de entusiasmo, de motivación, de búsqueda,
Y en ese sentido, pues es algo muy parecido a lo que dicen actualmente los psicólogos, los psiquiatras en pleno siglo XXI. Es una línea de pensamiento, diríamos, humanista, positiva, podríamos decir. Por otra parte, también en otra de sus frases, o un párrafo pequeño, dice: simplemente haz lo que se debe hacer. Puede que esto no sea la felicidad, pero es la grandeza. En definitiva, cumplir con los deberes, con las obligaciones, también es algo positivo, es algo que nos da también alegría y satisfacción. Por lo tanto, partiendo de que hay que tener siempre esperanza, pues es una buena actitud. También, pues él tiene una frase de motivación en relación con el triunfo y el éxito en la vida y dice, Bernard Shaw: un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea, y si no las encuentra, las fabrica. En definitiva, hay que ser capaces de luchar y perseguir lo que realmente queremos, y de esa manera seremos felices. Si no conseguimos el triunfo total, conseguiremos triunfos parciales, y el triunfo será precisamente el haber intentado lo que queremos ser y haberlo conseguido, aunque sea parcialmente. Y esto es algo que pues es evidente por sí mismo, pero que a veces no se piensa suficientemente, o no se piensa simplemente. La estadística también es un tema que trató en sus frases el propio Bernard Shaw, y en una de ellas dice: la estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los dos tenemos uno. Por lo tanto, es una aproximación o tendencia, no es una verdad absoluta, y en este ejemplo que ha puesto el mismo Bernard Shaw queda manifiesto de forma muy clara y muy rotunda. También realmente, en cuanto a la cuestión de la seguridad en la vida, en la existencia, hay una frase también muy oportuna de Bernard Shaw que dice: siempre hay peligro para aquellos que lo temen. En efecto, el peligro, la inseguridad siempre está ahí en la vida. Debemos, según él, aceptarlo y afrontarlo sin que ello nos paralice. Por supuesto, poniendo una actitud prudente, efectivamente, o desarrollando actitudes de prudencia, pero eso no impide que los riesgos estén presentes. Hay que intentar minimizarlos, por supuesto, disminuirlos de la mejor forma posible, al máximo esos riesgos, para que no entorpezcan nuestra vida, pero realmente no querer tener ningún riesgo en nada de lo que hacemos es algo imposible. Por lo tanto, hay que tener una mentalidad optimista, positiva, entusiástica, y de esa manera pues afrontar los riesgos y los peligros, siempre que sean algo controlado, para, diríamos, superarlos. Por otra parte, Bernard Shaw insiste en que el mundo, la realidad del mundo, se mueve independientemente de nosotros, de nuestra mente, de nuestras ideas, y así lo dice explícitamente en otra de sus frases o proposiciones. Los seres humanos, dice, son los únicos animales de los que estoy completa y verdaderamente asustado. Efectivamente, porque los seres humanos somos capaces de grandes cosas, de grandes maravillas, pero también de enormes monstruosidades y crímenes, como por ejemplo el Holocausto judío, causado por los nazis en Alemania, etc. Por otra parte, diríamos que la propia existencia es a la vez cómica y trágica, porque el mundo se desentiende de nosotros y gira independientemente de lo que nosotros hagamos. En ese sentido, pues ahí se está entrando en el tema del existencialismo y de la absurdidad de la vida, que ha sido tratado por otros muchos pensadores, como por ejemplo Albert Camus, Jean-Paul Sartre y otros. Y bueno, esa es la realidad de las cosas, esa es la realidad del mundo. Por otra parte, también dice en relación con la felicidad lo siguiente Bernard Shaw: no tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla que a consumir riqueza sin producirla. Por lo tanto, con esta frase quiere poner de relieve que también es importante ayudar a los demás, dar y generar felicidad y no solamente recibirla, que sería una actitud excesivamente egoísta.
Mm, En cuanto al progreso constante de la sociedad, del mundo, pues Bernard Shaw se expresa de una forma muy clara y dice: prefiero el estado de progreso constante con la meta al frente y no atrás. Por lo tanto, el pasado está muy bien para recordarlo, para investigarlo, para estudiarlo, para analizarlo y aprender de él y conocerlo, eso está bien, pero desde su perspectiva es preciso ir forjándose metas a lo largo de la vida para de esa manera poder avanzar continuamente hasta la finalización de la existencia. Y en ese sentido, pues este planteamiento que él ofrece, pues realmente pues es lo apropiado. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con el ser humano, ahí está otra frase con la que voy a terminar estos breves comentarios, algunas de sus frases, y en la que dice en esta frase Bernard Shaw lo siguiente: dad al hombre salud y metas a alcanzar y no se detendrá a pensar sobre si es o no feliz. Y esto, claro, es una frase, esta frase es muy profunda, porque lo que quiere decir es que realmente reflexionar sobre si somos o no felices es algo que hacemos cuando no sabemos qué hacer o no sabemos si estamos haciendo lo correcto. En cambio, el proponerse metas estimulantes hace que nos centremos en ellas y que seamos felices en el intento de conseguir esas metas sin necesidad de tener que reflexionar constantemente sobre ellas, sobre si nos hacen felices o no, etc. Por lo tanto, diríamos que la salud y los sueños y el perseguir los sueños en la vida es lo realmente clave para ser más felices, para estar más satisfechos con la vida que queremos realizar y con la que realmente estamos realizando. Esa es una de las formas de ser más feliz. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.